Queridos beneficiarios, les traigo una noticia muy emocionante, y es que se ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca aumentar los pagos del Seguro Social. Obviamente, uno como de los muchos que tenemos actualmente en el Congreso, pero este proyecto de ley representa algo que realmente puede cambiar mucho en la vida de los estadounidenses mayores, un problema que venimos con mucho tiempo arrastrando y algo que hasta ahora no se ha cambiado, lo cual promete realizarlo esta vez. Este aumento sin duda alguna podría, significar un apoyo financiero adicional y una mayor seguridad económica para todos ustedes en el presente y en el futuro. Es muy importante estar al tanto de los detalles de este proyecto de ley y de cómo podría impactar en tus beneficios mensuales. Manténganse informados sobre cualquier desarrollo adicional y estén preparados para aprovechar al máximo esta oportunidad. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, un nuevo proyecto de ley presentado por el representante del estado de Arizona, Rubén Gallego, un demócrata, el cual podría cambiar la forma en la cual se calcula el ajuste anual por costo de vida de los beneficios del Seguro Social, aumentando potencialmente los cheques para los jubilados y para otros beneficiarios. Esta legislación propuesta, llamada Ley de Impulso de Beneficios y COLA, es un intento de enmendar el título segundo de la Ley de Seguridad Social para exigir que el comisionado actual de la Seguridad Social utilice el índice de precios al consumidor para consumidores de edad avanzada, o sea, adultos mayores, con el fin de calcular nuevamente el costo anual. Recordemos que este costo anual es conocido como el COLA, y actualmente utiliza el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbano. Pues, si este IPCW fuera superior al IPCE, que es el que actualmente se utiliza, entonces se debería utilizar el primero en lugar del segundo. El ajuste por costo anual de vida se basa actualmente en el aumento porcentual del IPCW, que es el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Este utiliza entre el tercer trimestre del año anterior y el tercer trimestre del año actual. Si no existe un aumento en ese cálculo, entonces no existe un COLA, un ajuste anual. La idea es ajustar los beneficios del Seguro Social para que puedan seguir el ritmo de la inflación. En este año 2024, el COLA fue del 3,2%. Sin duda, un impulso menor que el año anterior, el cual tuvo un ajuste del 8,7%. Pero para Rubén Gallego, sostiene que esta fórmula realmente no considera los costos específicos que deben afrontar los jubilados, los cuales son diferentes al resto de la población estadounidense. Por ejemplo, los gastos médicos pesan más para las personas mayores que para los jóvenes, pero esta cifra, que sí se refleja en el IPCE, no necesariamente sí se refleja en el índice que usamos actualmente. El aumento de los costos significa que las personas mayores que reciben seguro social ven disminuir el valor real de sus beneficios. Este nuevo proyecto de ley va a poner más dólares en los bolsillos de los beneficiarios del Seguro Social para pagar sus facturas, obtener sus medicamentos, hasta para pagar su vivienda. Es justo, las personas mayores obtuvieron sus beneficios del Seguro Social trabajando. Según Roman Ullman, presidente del capítulo 97 de jubilados en el estado de Arizona, la forma actual de calcular el COLA anual no tiene en cuenta la inflación que ven las personas mayores en los costos de atención médica. Es muy importante que el COLA refleje cómo la inflación afecta a las personas mayores para que podamos pagar nuestras facturas y nuestros cheques mensuales del Seguro Social se puedan mantener sólidos. En el mes de marzo, el senador demócrata Bob Casey de Pensilvania presentó en el Senado un proyecto de ley complementario
a la Ley de Aumento de Beneficios y Cola de Rubén Gallego. Si se aprueba, pues la legislación propuesta se aplicaría a las determinaciones tomadas con respecto a los trimestres del cómputo del costo de vida que finalicen a partir del 30 de septiembre de este año 2024. Recordemos que no es el único proyecto como muchos que actualmente están dentro del Congreso. Cuando llega la época de los impuestos cada año, algunos estadounidenses mayores se sorprenden al descubrir que una parte de sus beneficios del seguro social están sujetos a impuestos, dado que el gobierno pues no retiene los impuestos automáticamente de los beneficios. Podría significar que algunos beneficiarios hasta terminan debiendo dinero al IRS cada mes de abril cada año. Mientras tanto, pues, los fondos fiduciarios del Seguro Social se están agotando lentamente, y el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y de Sobrevivencia, que es el que paga las prestaciones de jubilación, se predice que se estará agotando en el año 2031 según las estimaciones actuales. Luego de eso, pues el sistema del Seguro Social solo va a poder pagar el 89% de los beneficios adeudados. Sin duda alguna, pues el sistema es un desastre, no cuenta con fondos suficientes, y necesita de reformas, pero nadie quiere hacerlo. Sin embargo, ante el inminente déficit del Seguro Social, los legisladores pueden sentirse más presionados para poder encontrar una solución. Y es allí donde entra otro proyecto de ley, el cual pues fue presentado este año y tiene como objetivo apuntalar el saldo del fondo fiduciario y al mismo tiempo también ofrecer una reducción de impuestos para los beneficiarios del Seguro Social. La ley Te lo ganaste, lo conservas. Fue presentada en enero por el representante Angie Craig, demócrata por Minnesota. Este proyecto de ley contiene dos disposiciones que son muy importantes. La primera es eliminación del impuesto federal sobre la renta sobre los beneficios del Seguro Social. Y la segunda es la evaluación del impuesto sobre la nómina del Seguro Social sobre ingresos de $250,000 o más. Para este año 2024, los impuestos sobre la nómina del Seguro Social solo se aplican a los ingresos hasta $168,600 anuales. El impuesto del 12,4% se divide entre los empleadores y los empleados. Los trabajadores autónomos son responsables de pagar ellos mismos el importe total. Tal y como está redactado actualmente este proyecto de ley, lo que haría será crear un periodo sin cobertura de ingresos que van a estar exentos de impuestos sobre la nómina del Seguro Social. Por ejemplo, si la ley estuviera vigente en este momento, los trabajadores de altos ingresos pagarían impuestos sobre la nómina del Seguro Social sobre los primeros $168,600 de sus ingresos. Ningún impuesto del Seguro Social sobre este ingreso que acabamos de mencionar, hasta los $249,000, y luego el impuesto se evaluaría para los ingresos que quedan en exceso a partir de $250,000. Esos impuestos adicionales sobre la nómina es lo que va a ayudar a apuntalar el fondo fiduciario del Seguro Social. Mientras que la otra disposición del proyecto de ley, que es eliminar el impuesto federal sobre la renta sobre los beneficios, lo que haría sería devolver dinero a los bolsillos de los adultos mayores. El nombre Te lo ganaste, lo conservas puede resultar un poco engañoso para algunos. Se señala que debido a los umbrales de ingresos actuales, solo alrededor del 40% de los beneficiarios del Seguro Social pagan impuestos sobre una parte de sus beneficios. No es que todo el mundo vaya a obtener una gran reducción del impuesto tampoco, ya que no todos lo realizan. Según lo propuesto, esta ley Usted lo ganó, lo conservas, permitiría al Seguro Social seguir realizando todos los pagos programados en su totalidad, pero ahora hasta el año 2054, según los últimos análisis. Desde este punto, el Seguro Social ya solo podría pagar el 91% de los beneficios adeudados. La aritmética se pondría al día con esto. Si bien la ley amplía la solvencia del fondo fiduciario, cree que cualquier solución permanente tendrá que implicar retrasar la plena edad de jubilación o reducir los beneficios. Se señala que el proyecto de ley también va a requerir transferencias del Fondo General a los fondos fiduciarios del Seguro Social, para lograr compensar cualquier pérdida de ingresos por la eliminación del impuesto sobre los beneficios del Seguro Social. Aún así, ese análisis encontró que se podría esperar que las disposiciones del proyecto de ley reduzcan la deuda federal en $8,9 billones durante un periodo de 75 años.
Actualmente esta ley, te lo ganaste, lo conservas, está pendiente de acción dentro del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. También ha sido remitido al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para que tengan una consideración. Este no contó con el patrocinio bipartidista, lo cual hace que la lucha sea un poco más ardua dentro de la Cámara. Los 9 copatrocinadores de este proyecto de ley son miembros demócratas de la Cámara, pues en general es un buen lugar para iniciar una conversación, pues agrega que sería mejor que el Congreso también aborde el inminente déficit del Seguro Social más temprano que tarde. Sin embargo, esta propuesta en particular podría no ser también la solución final. Es un tema muy delicado desde el punto de vista político. Una complicación es que rompería la promesa del presidente Biden de no aumentar los impuestos a las personas que ganan menos de $400,000, tal como está escrito. Esto aumentaría los impuestos sobre la nómina del Seguro Social para quienes ganan más de $250,000 al año. Pues al ser un año electoral parece un poco probable que se apruebe alguna reforma muy importante del Seguro Social en este mismo año. Sin embargo, el tiempo corre, y si los legisladores no pueden llegar a un consenso muy pronto, los jubilados podrían estar considerando una reducción de beneficios dentro de los próximos 10 años.